Eso es, terminé con esto la clase. No sé si hice un ejemplo. ¿Hice un ejemplo o no? Para ver dónde crece y dónde decrece una función. Puso un ejemplo con punto crítico, algo así. Habla más fuerte, joven. Digo que no puso un ejemplo, únicamente lo que vimos fue con punto crítico, los ejemplos. Entonces, no, pero ya me estoy acordando porque una niña se confundió. Sí, sí vi ver dónde crece en este, ¿se acuerdan? ¿O no lo hice así? No doy cálculo diferencial en otro grupo, nomás estoy dando aquí. Entonces está raro que confunda. Si f de x es igual a x cúbica menos x, su derivada es 3x cuadrada menos 1. Entonces, f es creciente en todos los x tales que la f' de x sea mayor que 0. O sea, 3x cuadrada menos 1 mayor que 0. Y entonces hay que resolver esta desigualdad y entonces ahí sí recuerdo que hubo una alumna que se confundió porque yo lo resolví graficando esta parábola. Entonces a mí lo que me importa saber ahorita es si acabé o no acabé para hacer otro ejemplo. Pues revisen el cuaderno si es que tienen, no apuntan. Sí, ese ejemplo lo usó, maestra. ¿Ok? Y lo hice completo. Sí, hasta hice la gráfica y todo. Hasta hice la gráfica. Entonces vamos a reforzar con otro ejemplo. Encontrar los intervalos de crecimiento de otra función. A ver qué traigo por aquí. Vamos al... Bueno, aquí. Ahí está. Vamos haciendo esto, jóvenes. Vamos haciéndolo, quiere decir ustedes, ¿eh? Y yo lo hago, les doy 5 minutos. Es fácil, es una parábola. Entonces, encuentre los intervalos de monotonía Cuando uno habla de monotonía, habla de intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función f de x. Es una parábola. F de x igual a x cuadrada menos 4x más 8. Sale. Los espero. ¿Dónde crece la función y dónde decrece?
Bueno, entonces, el dominio de esta función son todos los reales. Es importante saberlo, ¿no? Determinarlo. Entonces, queremos saber los intervalos de monotonía. Entonces, f' de x, o sea, la pendiente de la recta tangente es positiva para todo x que está en cierto intervalo, entonces f es creciente en ese intervalo. Entonces necesitamos la derivada, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces la derivada de la función es 2x menos 4. Es una recta. Tú la graficas y ves cuál es la parte que está arriba del eje de las x, pues resuelves esto o resuelves la desigualdad. 2x mayor que 4, x mayor que 4 entre 2 es 2. Entonces, de aquí, f es creciente en el intervalo de 2 a infinito. Luego, el otro es f' de x es negativa para todo x que está en un intervalo. Entonces, f es decreciente en ese intervalo. Y entonces aquí sería 2x menos 4 menor que 0. Entonces aquí sería 2x menor que 4, x menor que 4 medios, que es 2. Entonces, de aquí concluimos que f decrece en el intervalo de menos infinito a 2. Y como es una parábola, pues esto es lógico, ¿no? Las raíces de esta parábola, para graficarla, las raíces. Las raíces son, factorizamos esto, 4, oh, no está tan simple, ¿no? ¿Quién factorizó, o quién lo quiere hacer? A ver, menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac. Ah, ya aquí puse la forma. A ver, entonces es 4. Pero no queda, profesora. Me sale menos 32 negativo. Bueno, 16 por menos 32. ¿Cómo? ¿Qué es lo que quieres decir? La raíz sale negativa. Ah, ¿qué importa? Sale raíz de menos 16. Yo separé el menos 4x en menos 2x menos 2x. No, pero eso no te da 8 el producto, joven. A ver, dame la factorización. La raíz de adentro, bueno, el valor de la raíz es menos 16. Es raíz de menos. A ver. Bueno, yo lo voy a hacer porque no les entiendo, nomás por eso, no porque estén mal, no les entiendo. Ocho por 4, 32. Ah, ok. Aquí no está definido, no tiene raíces esa función. Eso es lo que pasa, no tiene raíces reales. 4ac. 4 por 1, 4 más, por 8, estoy bien, ¿verdad? El discriminante es menor que 0, ¿verdad? Entonces... Sí, profesor. Ok, entonces no tiene raíces. Bueno, yo lo decía para graficarla, no tiene raíces reales, ¿eh? Ok, está bien. Pues eso es muchísimo más fácil que me digan, maestra, no tiene raíces porque el discriminante es negativo, no que entro 16, ahora creo ya. Me querías decir que el menos 16 estaba dentro de la raíz
y que no podía ser real. Todo eso me querías decir. Exacto. O sea, oigan, ojo con la expresión oral, ¿no? O sea, ahorita estamos de plano, no hay que hablar bien, pues sí está cañón comunicarnos así, ¿no? Sin vernos, sin manos, sin está cañón, entonces hablen bien, perdón, pero así es la cosa. Bueno, ya me callo. A ver, entonces, déjame borrar aquí. No tiene raíces. La parábola se abre hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en 2, f de 2 lo voy a sacar. ¿Por qué, jóvenes? Porque ese es el valor mínimo. Y le voy a decir, si ustedes tienen esta parábola, f de 2 es 4 menos 8 más 4. Entonces, es una parábola que se abre hacia arriba, que no tiene raíces, o sea, no cruza el eje de las X, y en 2 vale 4. 2 es el punto crítico. Punto crítico quiere decir que f' de 2 es igual a 2 por 2 menos 4 y es 0. Esto es un punto crítico. El 2 es un punto crítico. Candidato a ser máximo o mínimo. Candidato. Entonces, nos dice, para saber aquí dónde cruza el eje de las Y, evalúo en 0. Para ayudarme nomás a hacer un poquito mejor la gráfica. F de 0, pues es 8. Entonces, supongamos que aquí está el 8. Entonces, la parábola viene decreciendo antes del... decreciendo antes del... decreciendo antes del 2. Entonces, viene así. Y luego empieza a crecer. ¿No? Aquí decrece y aquí crece. Y aquí en el 2, la pendiente de la recta tangente es 0. Entonces, aquí la derivada es negativa. Aquí la derivada es 0. Y aquí la derivada es positiva. La función decrece de menos infinito a 2 y crece de 2 a infinito. Entonces, a ver, voy a escribir eso. La función decrece antes del 2,4 y después de x igual a 2 crece y f' de 2 es 0. Concluimos que 2 es un mínimo. Oigan, concluimos que el 2 es un mínimo. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok. ¿Cómo sabe que abre hacia arriba y no hacia abajo? Porque el coeficiente de la x cuadrada es positivo. Y como la pintes, suponte que no sabes eso. El hecho de que decrezca antes del 2, no queda de otra más que hacer esa gráfica, porque hacerla así, joven, hacerla así, pues significaría
que crece antes y decrece después. Y aparte también por las raíces, ¿no, profesora? Porque no está cortando el eje. No, porque la puedo De la C. graficar aquí abajo y no tiene raíces. Tampoco tendría raíces si la grafico abajo del eje de las X, ¿no? No, las Ok. raíces en este caso no me sirven. En este caso. Ok. Ok, vamos haciendo otro. Sea f de x igual a x cúbica más x cuadrada menos x más 1. Esta sí va a ser así, o va a ser así, porque es cúbica, no es una parábola, no es una recta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, puede ser así o puede ser así, suave. Pero no creo porque no es pariente tantito de la X cúbica, sino que tiene tres términos aquí que la hacen más curva, ¿no? Bueno, ya. Déjenme borrar eso ok. Determinar. Profesora, un compañero Dígame. me dijo que si lo puede dejar entrar, es que tuvo problemas con su internet. Pero no, ya nadie está en espera. ¿Ah, no? Ah, ok. No hay nadie. Ya me acabo de admitir a un tal Israel o no sé qué decía. Bueno, determinar dos puntos. Inciso A, el dominio de la función, que son todos los reales, ¿no? Esto ahí, mejor ahí lo ponemos nomás, porque es un polinomio. Y luego, las raíces aquí, quién sabe, porque como es cúbica. No las pido. Intervalos de monotonía. O sea, donde crece y donde decrece. Inciso C. Puntos críticos y su clasificación, si se puede. Es decir, si es un máximo, si es un mínimo. Ok. Bosquejo de la gráfica. Pónganse a trabajar, por favor. Ahorita lo hago yo, pero pónganse a trabajar 5 o 10 minutos.
Aguántenme un poquito, porque me hablaron por teléfono. Es mi hijo. Permítame tantito,
Bueno, mil disculpas, pero pues así es la cosa. Bueno, entonces, a ver, determinar el dominio de monotonía. Entonces nos vamos rápido. F' de X es igual a 3X cuadrada más 2X menos 1. Entonces tengo que resolver cuando la derivada es positiva para ver en dónde crece la función. Y tengo que resolver dónde la derivada es negativa para ver dónde decrece la función. Entonces vamos a resolver pues esta desigualdad. Mayor que 0. Entonces, esto es 3X. Díganme si les salió igual. A ver, ¿estoy bien? 3X cuadrada menos X. Sí. Sí. Más 3X, ¿estoy bien? Sí. Entonces, voy a dibujar la parábola, oigan. No, espero que no confundirlos, ¿no? Pero es lo más fácil. Entonces, aquí las raíces de esta parábola o los puntos críticos. Puntos críticos. Puntos críticos o raíces de la derivada son donde se hace cero este factor y donde se hace cero este otro factor. Entonces, los puntos críticos son el 1/3 y el -1. Ok. Entonces, la parábola es una parábola que se abre hacia arriba. Estoy hablando de la gráfica de la derivada porque quiero resolver la monotonía de la función. Entonces, en el 1/3 y en el -1, háganse de cuenta que aquí está el -1 y aquí el 1/3. Ahí está. Esa es la gráfica de la derivada, para resolver la desigualdad. Y de aquí puedo decir entonces que mi función, esta, la que ando estudiando, es creciente en aquí, que es positiva la derivada, y acá, menos infinito a menos 1/3. Ay, no, era positivo. Me equivoqué. Chintelas. Entonces, aquí es -1 y aquí es el 1/3. No me había equivocado. Me equivoqué aquí nomás. Déjenme borrar. Entonces, coma, -1, unión, 1/3 a infinito. Ahí la derivada es positiva, por lo tanto mi función crece. Y mi función decrece donde la derivada es negativa, o sea, de -1 a 1/3. Ahí está la monotonía. Entonces, ahora, el 1/3, ¿es máximo o mínimo o no podemos concluir nada? Vamos viendo. Antes del 1/3, así es el criterio de la monotonía. Voy a empezar por el -1. Antes del punto X igual a -1, la función decrece. Antes del crece, aquí está. La función crece. Después del X igual a -1, aquí está, decrece. Ahora sí, decrece. Entonces, antes crece la función, después es 0 y después decrece, ¿no? La derivada. O sea, sí. Quiere decir que el -1 es un máximo. Así se concluye.
Lo otro es, voy a borrar. Lo otro es, antes del X igual a, ahora sí, 1/3. Antes del 1/3 es este intervalo. La función decrece. Y después, aquí está el intervalo que estoy subrayando. Y después crece. O sea, mi función tiene derivada negativa, luego se hace 0 en el 1/3 y luego crece. ¿De dónde? 1/3 es un mínimo. Ok. Entonces vamos a graficar. Entonces, las raíces aquí no supimos ya. Bueno, no importa. Lo que sí sabemos es que en el 1/3, ¿cuánto es, oigan? Eso sí estaría bien saberlo. F de 1/3. ¿A qué es igual? 1/3 al cubo más 1/3 al cuadrado menos 1/3 más 1. ¿A qué es igual? Ustedes que tienen ahí la calculadora. A 22/27. Aprox. 0.814. ¿Hay otra persona que le haya salido lo mismo? Sí, eso. Sí. Ok. Y ahora f de menos 1 es igual a menos 1 al cubo más menos 1 al cuadrado menos menos 1 más 1. O sea, menos 1, 0, menos 1, 1, más 1, 2. ¿Sale 2 esto? Sí. Ok. Entonces, estamos en que el 1/3, 0.8, digamos por aquí, el 1/3 es un mínimo. Y luego, el menos 1 da 2 por aquí. Ese es un máximo. Mi función antes, ahí va, tiene que ser así. Antes del menos 1 crece, no sé cuál es la raíz, ¿no? Entonces voy así, toca el máximo, viene el mínimo que ni veo. Ahí está. Mi función es así. Como buena cúbica, tiene esa gráfica y hay solamente una raíz real. Así se dan en las cúbicas. O una raíz real o 3. Pero no pueden ser 2 reales, ¿no? Porque las complejas son por pares. Estas son las raíces imaginarias, no tocan en el eje de las X. Bueno, entonces, a ver, jóvenes, lo voy a hacer con otro color, con azul. Mi función antes crece, antes del menos 1, crece. Después decrece del menos 1 al 1/3, decrece. Y después del 1/3 crece. Entonces, este es el mínimo, bueno, que realmente está más acá, mínimo, máximo, y ahí está la gráfica, más o menos así. ¿A alguien le salió? Sí, maestra. Sí, Qué bueno. Sí, igualita. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, jóvenes, así como hay el criterio de monotonía para decir si un punto crítico es máximo o mínimo, también hay otro criterio que se llama
el criterio de la segunda derivada para la clasificación de máximos o mínimos. Eso es lo nuevo que vamos a ver ahorita, que es muy sencillo, que está basado en esto y en esto. Está basado en la monotonía. Entonces, criterio, cada quien lo puede usar. El criterio de la monotonía que usamos, es al gusto, ¿eh? Criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. Entonces, a ver, ayúdenme. Bueno, no ayúdenme, lo explico y hacemos el ejemplo. En el ejemplo me van a ayudar porque voy a hacer el mismo, pues, ¿no? Entonces, si X0 es un punto crítico, eso ya de entrada. Es decir, f' de X0 me da 0. Es un punto crítico. A partir de ahí, si f' de X0 es positivo, entonces X0 es un mínimo. Ahorita les digo por qué, ¿eh? Inciso B. Si la segunda derivada es negativa en ese valor, entonces X0 es un máximo. Entonces, por ejemplo, la cúbica. No, era así, más o menos. Entonces, aquí tenemos un máximo. Aquí tenemos un punto crítico. Aquí tenemos otro punto crítico. Entonces, antes del X0, mi función crece. Su derivada es positiva. Después, su derivada es 0. Y después, su derivada es negativa. Entonces, la derivada como función tiene valores positivos, luego se hace 0, luego son valores negativos. Eso quiere decir que la derivada es decreciente, decrece. Y si la derivada decrece, entonces su derivada es negativa, la derivada de la derivada. O sea, su derivada de esta función. Eso quiere decir que la derivada de la derivada es negativa, porque la derivada es decreciente. Por eso es que, contradictoriamente a lo que su mente pueda registrar de que si es positivo huele a máximo, pues no, es mínimo, por lo que acabo de explicar. Ahora aquí, repito para aquel que no la pescó. Bueno, repito en el mínimo, ¿no? Antes del X1, decrece mi función, antes del X1, ¿no? Esto es en un intervalo. Ahora aquí estoy en otro intervalo. Antes del X1 decrece. Ya decíamos aquí. Después se hace 0. Y después es positiva. Entonces, esto, la derivada es negativa.
La derivada es 0. La derivada es positiva. Entonces, la derivada es una función que va creciendo, porque va de valores negativos a valores positivos. Es una función creciente. Entonces, su derivada, la derivada de esta función, es positiva. Es decir, la segunda derivada, que es la derivada de la derivada, es positiva. Y entonces es un mínimo. Ay, cabrón, me equivoqué entonces. A ver, ay, Diosito. Sí me equivoqué, ¿verdad? No, este es un mínimo, estoy bien. Este es un máximo. Crece 0 y decrece, claro. Crece 0 y decrece. Aquí me equivoqué. Es un máximo. Es un... Ay. Estoy bien. Estoy bien. Perdónenme, me saqué de onda, perdónenme. Está bien, así es. Esto está bien y esto está bien. Y la explicación que di es consistente. Está bueno. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Voy a borrar. Entonces, teníamos que f de x era x cúbica más x cuadrada menos x más 1. La derivada es 3x cuadrada más 2x menos 1. Los puntos críticos son el 1/3 y el menos 1. La segunda derivada en menos 1, ¿cuánto es? Entonces, de aquí, la segunda derivada es 3 por 2, 6x menos 2. La segunda derivada en menos 1 es 6 por menos 1 menos 2, o sea, menos 8, o sea, negativa. De donde el menos 1 es un punto. Como esta es negativa, es un punto máximo. Luego, la segunda derivada valuada en 1/3. Profesora, solo una aclaración. La segunda derivada sería 6x más 2, ¿no? Entonces, 6 por 1/3 más 2 es positivo, ¿no? Son dos números positivos. Entonces, el 1/3 es un mínimo. Como nos había salido, pues. Entonces, puede resultar mucho más fácil aplicar el criterio de la segunda derivada para la clasificación de los puntos críticos, o bien, como generalmente te piden la monotonía para la gráfica, pues no. Entonces, tú sacas la monotonía y luego aplicas este criterio y ves si es consistente con tus intervalos de monotonía. Si tú ves que decrece y luego crece en el menos 1 y dijiste que era máximo y por la monotonía te queda un mínimo, pues entonces chécate en qué andas mal, si en la monotonía o mal aplicado el criterio de la segunda derivada.
o en una cuestión de álgebra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a... Déjenme buscar un ejercicio. A ver si... A ver. Otra cúbica. Otra cúbica. Y vamos a aplicar, así como dije yo, monotonía y todo. Entonces, y les pongo una cúbica porque, pues porque tiene máximo y mínimo, ¿no? F de X igual a 1/3 de X cúbica, ¿no? Para que la derivada aquí ya se haga 1 y entonces todo quede más fácil. Menos X cuadrada menos 3X más 4. Y ya sabemos que su dominio, sin problema, son todos los reales. Las raíces, quién sabe. Inciso A, determinar, o más bien, determinar, inciso A, intervalos de monotonía. B, puntos críticos. Y su clasificación, o sea, máximos y mínimos, y su clasificación. Y voy a ponerle aquí por el criterio de la segunda derivada. Y luego lo comparamos. O bueno, no lo pongo, pero así lo hacemos, ¿no? Bosquejo gráfico. Pónganse a trabajar pues otra vez y ahorita lo hago yo. Profesora, Dígame. ¿qué pasa si en la segunda derivada no es ni mayor ni menor a 0, sino igual? No se puede concluir. Esa es la respuesta. No puedes decir que es máximo o mínimo. No se puede concluir. ¿Hay 3 puntos críticos aquí o qué? No, creo que no. 2. Sí. Bueno.
No, pues claro que tiene 2 puntos críticos nomás, ¿no? Ah, no, sí, yo me equivoqué, ya vi. Porque pero la pregunta, la respuesta es así, ¿eh? No puedes concluir. O sea, Sí, ok. Ok. Ya acabé el ejercicio. Sale, entonces lo hacemos. Voy a borrar acá.
Entonces, ok, la derivada de esta función es 1/3 por 3x cuadrada menos 2x menos 3. Se va el 3 y te queda x cuadrada menos 2x menos 3. La factorización de esto es x menos 3 por x más 1, ¿no? Sí. Entonces, de aquí, puntos críticos, pues el 3 y el menos 1, ¿no? Es donde se hace 0. Aquí lo voy a escribir. F' de x igual a 0. La solución de esta ecuación es para x igual a 3 y x igual a menos 1. Ok. Entonces, monotonía. Monotonía, vamos viendo cuando la derivada es positiva y cuando la derivada es negativa. Entonces, la derivada es positiva cuando x cuadrada menos 2x menos 3 sea positivo. O sea, x menos 3 por x más 1 positivo. Esto es una parábola que se abre hacia arriba, que se hace 0 en 3 y se hace 0 en menos 1. Es una parabolita. Esto lo estoy haciendo para resolver la desigualdad. Entonces, f o f' de x es positiva en todas las x de menos infinito a menos 1 unido con las de 3 a infinito. Es decir, f es creciente en los intervalos de menos infinito a menos 1 unido con el de 3 a infinito. Y los x que están aquí, la derivada es negativa. O sea, la parábola, entonces, f' de x es negativa si la x está entre el menos 1 y el 3. Entonces, esto es lo mismo que decir f decrece en menos 1,3. Ahí está el inciso A. El inciso B, aquí están los puntos críticos y para su clasificación, aunque aquí estamos viendo ya, por ejemplo, del menos infinito al menos 1 crece y luego del menos 1 al 3 decrece. El menos 1 es máximo por el criterio de la monotonía. Y luego, de antes del 3, aquí estamos, antes del 3 decrece y después del 3 crece. El 3 es mínimo. Por el criterio de la monotonía, el menos 1 es, otra vez, crece antes, decrece después, es máximo. Y el 3 es mínimo por el criterio de la monotonía. Ahora, por el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada es, hay que derivar esto otra vez, 2x menos 2. Entonces, la segunda derivada en menos 1 es igual a menos 4. Negativo. Por lo tanto, el menos 1 es más local, ¿no? Estamos hablando siempre de máximo local. Coincido con la monotonía. La segunda derivada, valuada en 3, es 2 por 3, 6. Menos 2. Esto es positivo. Entonces, el 3 es un mínimo. Y todo bien, coincide con la monotonía. ¿Me explico? Entonces, a esto me refería yo que convienen
hacerlo por las dos partes para que haya coherencia en la información, porque si yo digo que el -1 es mínimo, pues no podría crecer antes del -1, sería algo contradictorio. Entonces, vamos a borrar esta gráfica y vamos a hacer la gráfica de la cúbica, de la parábola cúbica. La vamos a hacer con otro colorcito. Y nomás ayúdenme con f de -1 y f de 3 para ver dónde andan esos puntos. F de 3 es -5 y F de menos, digo, ajá, sí, y F de -1 es 5 y 2. A ver, f de 3, ay, no borré la función, ¿verdad? F de 3 es 1/3 por 3 por 3 por 3, 9. Este se va. Menos 3 por 3, 9. Se van. Menos 9 más 4, o sea, -5. Porque estos se van. Estoy bien, ¿verdad? Eso dijiste. Y lo otro es decir, el par ordenado es 3, -5. Y la otra es -1. Esto sería 1/3 de -1 al cubo, o sea, -1/3. Menos 1 al cubo, -1. Menos 3 por -1, más 3, más 4. Entonces, esto es -1/3. 4, 5, 6, 7, -1, 6. 6 por 3, 18 tercios. O sea, 17 tercios. ¿Estoy bien? Sí. Ok. Este es el valor que decíamos, máximo, y el valor mínimo. Entonces, en el 3, 1, 2, 3 vale -5. Háganse cuenta que está por aquí. En el -1 vale 17 tercios, que 3 por 5 son 15, vale 5 puntos y feria, ¿no? Arriba. -1, 5 puntos y feria por aquí. F de 0 es 4. Háganse cuenta que atraviesa aquí, ¿no? Esa es otra, el F de 0 es 4. Pues atraviesa por aquí. No sé, por donde me salga. Antes, quedamos que el -1 es máximo y el 3 es mínimo. Entonces voy a hacer la gráfica, a ver qué tal me sale. Toca aquí, pasa por aquí, llega al mínimo y vuelve a subir. Más o menos así sería la función. Me equivoqué, este es el mínimo. Aquí estaría el 3, esto es el 4 y este es -1. ¿Qué tal? Entonces mi función crece antes, decrece después y vuelve a crecer. Y este es un mínimo y este es un máximo. Ahí está. Así son las cúbicas. Bueno, yo me doy por servida. Yo creo que están bien estos ejercicios sencillos para entender. Hay ejercicios racionales también, de funciones racionales, cuyo dominio ya no son todos los reales. Tenemos que hacer de esos también para ver bien pues, esta teoría entre comillas, ¿no? Porque pues teoría no hay nada, todo se los estoy enseñando platicado, ¿no? De una manera intuitiva. Eso aprendí yo hace mucho tiempo, que daba yo la demostración del teorema de Rolle, el teorema del valor medio y todo, y los estudiantes presencialmente, así hiciera yo circo, maroma y teatro en el pizarrón, se dormían.
yo me daba cuenta que no les interesaba. Ahora, virtualmente, pues no me lo quiero ni imaginar, ¿verdad? Entonces, mejor les platico. Espero que se hayan convencido de estos criterios y así, pues, le vamos a seguir, ¿no? Entonces, mañana entendimos que es el examen, ¿no? Entonces, nos vemos muy puntualitos. No he hecho el examen, pero hoy en la tarde me siento y sacamos el examen y a todos con cámara. ¿Está claro eso, no, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, Sí, profe, profe. todo bien. Entonces, nos vemos mañana a las 11:30 y yo me imagino que voy a dividir al grupo. Sí, con Yael y otros conmigo para que sea más, pues menos gente, ¿no? Menos gente junta. Y espero que se tengan un comportamiento ético, ¿no? Dios, está muy canijo ya, por más que ya ni me voy a desgastar en este discurso de la honestidad y la ética porque no sirve, ¿no? Porque uno califica los exámenes y se da cuenta que no sirve. Entonces, ahí lo dejo a cada quien y nos vemos mañana. Bye bye. Dale, pues,